Bueno, uno recibe muchas influencias, ¿no? Pero ya luego, cuando, digamos, puedes escoger, yo diría que en general la obra de Le Corbusier y de arquitectos del movimiento moderno como Mies van der Rohe, por ejemplo, diría que son los que más influyeron, ¿no? Eh, a un nivel, si quieres, conceptual. En cuanto a arquitectos peruanos, podría mencionar a Enrique Siriani en particular, cuya obra en la época que yo estudiaba, en los años, en la década del 80, era muy significativa y bastante influyente en el Perú, por lo menos, ¿no? Eh, y otra, digamos, sin que sea una influencia directa, pero siempre me interesó también la obra de arquitectos como Teodoro Cron, Mario Bianco, pero ya estamos hablando a un nivel, digamos, de preferencias. Yo diría que yo hago una arquitectura racional, entendida como que parto de un concepto, de una idea, el cual es el punto de partida antes de necesariamente establecer una solución formal o funcional, ¿no? Y hay, digamos, dos puntos importantes. Uno es el tema, o sea, entendido como cuál es el tipo de encargo, cuál es el programa, etcétera. Y el otro punto de partida es el lugar, ¿no? Es el contexto entendido como natural, artificial, etcétera. Pero, digamos, trato de que a partir de estos elementos el punto de partida sea un concepto. Y luego ya elaboro una solución, pero que siempre está enmarcada en una línea, digamos, racional de pensamiento que involucra el programa, la estructura, la forma, etcétera, ¿no? Bueno, por un lado la forma es lo que perdura, ¿no? O sea, es decir, una forma va a durar en el tiempo. Bueno, esto hoy en día es relativo, pero se supone que la forma va a perdurar varios años y por lo tanto va a afectar a la ciudad o al lugar donde está inscrita. Mientras que la función obviamente es relativa. O sea, una función puede durar 6 meses, puede durar 2 años, pero la forma es lo que perdura en términos generales. Entonces, el tema formal para mí es importante. No sé si es el punto de partida, pero sí es finalmente el objeto del arquitecto, ¿no? Es el manejo de la forma. ¿Por qué es importante la forma? Porque la forma es lo que va a afectar al contexto. Si tú haces un edificio en la ciudad, la relación más importante o lo más importante es cómo se relaciona este nuevo edificio con la ciudad o con el entorno inmediato, ¿no? A eso me refería a que la forma es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta, o el resultado, digamos, formal. Eh, y luego, claro, una de las misiones del arquitecto cuando hace un proyecto es justamente mejorar el lugar donde se inscribe este proyecto, ¿no? O sea, mejorar la ciudad o mejorar si es un proyecto de un contexto natural, mejorar ese contexto, que sea mejor con el proyecto que sin el proyecto. Primero el contexto, porque esto empezó, digamos, a mediados de los años 80. Se consolida alrededor de 1990 porque en 1990 empezamos a hacer una serie de proyectos públicos como el Parque Miraflores, el Centro Cultural Ricardo Palma y una serie de obras públicas.
Y esto, digamos, termina a mediados de los 90, ¿no? Cuando ya cada uno se dedica a sus propias oficinas. Entonces era un contexto de crisis absoluta, porque estamos hablando de que esto fue el primer gobierno de Alan García. Y sin embargo, fue una época en la cual pudimos hacer lo que siempre un arquitecto quiere hacer, ¿no? Que son proyectos públicos. O sea, en vez de empezar como todo el mundo con ampliaciones o proyectos privados de pequeña escala, nos vimos en la circunstancia de empezar a realizar una serie de proyectos que para la época eran de cierta envergadura, ¿no? De hecho, no he hecho ningún proyecto público del tamaño del Parque Miraflores. Después de eso, ni yo, ni Javier Artay, ni Pepe Orreo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, fue súper satisfactorio, pero no desde un punto de vista, por ejemplo, económico, porque, digamos, los honorarios eran, pues, sumas irrisorias, ¿no? Una apuesta de Arquidea fue que nos quedamos en el Perú. Yo diría que esa fue la mayor apuesta. La mayoría de, de los que estuvieron conmigo se fueron fuera del Perú. Nosotros nos quedamos y el otro aspecto era que como nosotros mayormente no habíamos trabajado en oficinas, un poco que teníamos que inventar todo, ¿no? No sabíamos exactamente, por ejemplo, cómo se hacía un concurso, cómo se hacía un detalle, etc. Y la retroalimentación entre todos fue lo que nos permitió avanzar, ¿no? Entonces, una época interesante. Yo creo que Arquidea funcionaba muy bien como un grupo, o sea, es decir, no era que cada uno hacía un pedazo del proyecto y se juntaba, sino que entre los tres teníamos que desarrollar completamente la idea y el proyecto. Y eso fue lo que dio cierta coherencia a las obras que hicimos en esa época, pero al mismo tiempo esa coherencia hizo que también hubiera un desgaste, pues, natural. Yo diría que hay, por un lado, estos proyectos de vivienda unifamiliar y por otro lado, ciertos edificios públicos o de, digamos, de cierta escala, como el de la UTEC, que también responden a ciertas líneas, podríamos decir que retoman algunas cosas de la arquitectura de los años 70, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, el uso del concreto, este concreto visto, caravista, el uso de grandes superficies opacas versus no tanta transparencia, no tanto un equilibrio entre superficies de concreto y vidrio, por ejemplo. Ahí podríamos señalar también una serie de proyectos como el lugar de la memoria, ciertos, el aulario de la Católica y otros más. Digamos que pareciera que en el Perú hay, por un lado, los proyectos de cierta escala pública que han optado por un lenguaje como que retoma en cierta medida la arquitectura pública de los años 70, o por lo menos la usa como punto de partida. Y por otro lado, lo que es la vivienda unifamiliar, que digamos son los puntos que más se han desarrollado en la arquitectura peruana hoy en día, ¿no? A nivel internacional, yo diría que nada me ha impactado como, por ejemplo, la obra de Le Corbusier en la India, ¿no? Yo diría que más me ha impactado ver recientemente el edificio de los hilanderos de Le Corbusier en Ahmedabad, o ver el Chandigarh. Y no, de las cosas que he visto últimamente, no hay algo que me haya impactado de la misma manera, ¿no?
comparamos la educación de hoy a la educación de mi época, hoy en día están mucho más preparados. Eso es definitivo. Cuando yo estudiaba, o incluso cuando empecé a trabajar, si tú querías hacer un proyecto necesitabas tableros de dibujo, necesitabas papel Canson, necesitabas una oficina, necesitabas un montón de cosas que hoy en día, por ejemplo, se resuelven en una laptop. El nivel de información que nosotros manejábamos era cero porque no había importaciones, no había libros, todo era con separatas, etcétera. Hoy en día tienes Google y muchas más bibliotecas y mediatecas totalmente equipadas, y toda la información ya la tienes en el teléfono, ¿no? Todos los procesos, digamos, de calidad educativa, de encuestas, de profesores, todo eso ha mejorado enormemente. Entonces, si yo comparo, definitivamente hoy en día están mucho más preparados. Bueno, en conexión con la pregunta anterior, hay que tener paciencia. Es bueno, por ejemplo, lo que nosotros hicimos, ¿no? Juntarse y empezar en grupo. Primero, por un tema elemental de costos, más fácil es, por ejemplo, alquilar una oficina, etcétera, entre varios. Luego está el tema de eh, tratar de hacer todo lo posible para que los proyectos se hagan, ¿no? Cuando digo todo lo posible es todo, o sea, desde ir directamente, personalmente a la municipalidad para averiguar bien las cosas y no estar inventando, convencer al cliente, hacer propaganda en el buen sentido de las cosas que vas haciendo para poder luego tener más clientes, porque digamos, sin clientes no hay arquitecto, ¿no? Entonces, digamos, va de la mano no solamente hacer proyectos, sino conseguir proyectos. O sea, gran parte del trabajo de un arquitecto es conseguir otros proyectos, o sea, conseguir más proyectos. No puedes solamente hacer el proyecto, sino que al mismo tiempo tienes que estar consiguiendo proyectos, porque si el proyecto se acaba, y luego, ¿cómo haces, no? Entonces, es una, digamos, situación compleja que a veces en grupo se maneja mejor porque en grupo hay diversas capacidades, diversas ventajas que puede tener uno sobre el otro, que pueden aprovecharse hasta que la situación esté consolidada, ¿no?